Hola, bienvenidos a esta microcápsula sobre introducción a la administración. Etimológicamente hablando, la palabra administración se compone de dos términos en latín: ad, que significa dirección o tendencia, y minister, que significa subordinación u obediencia. Por lo tanto, en su esencia, la palabra administración corresponde al cumplimiento de una función bajo el mando de otro o la prestación de un servicio a otro. Sobre la base de ello es que en la actualidad la administración la entendemos como el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos. Recordemos que hay una microcápsula sobre los recursos empresariales. Por lo tanto, cuando hablamos de administrar, hablamos de usar esos recursos a través de la planificación, la organización, la dirección y el control para el cumplimiento de los objetivos que toda organización tenga. Por ende, es que la teoría general de la administración establece que esta organización o esta empresa va a tener siempre 5 variables, como las tareas, las personas, la estructura, la tecnología y el ambiente, que de una u otra manera hay que saber administrar y por ende su eficiencia va a lograr el máximo de cumplimiento de los objetivos. Históricamente, en el siglo XX específicamente, Frederick Taylor y Henry Fayol fueron los grandes precursores de la administración tal cual la conocemos hoy en día. Por un lado, en Estados Unidos, Frederick Taylor establece lo que se llama la administración científica, vale decir, el aumento de la eficiencia a través de la racionalización del trabajo. Taylor se enfoca principalmente en la división y en el uso del trabajo para el cumplimiento de las metas y así establecer la administración científica, ya que ocupa ciertos elementos de la ciencia para su gestión. Por otro lado, en Europa, Henry Fayol, al mismo tiempo y sin conocerse, establece la teoría clásica de la administración, dando a entender que el aumento de la eficiencia a través de la organización y aplicación de principios va a desarrollar que la administración cumpla con los objetivos, es decir, que sea eficiente. Y ambos estudiosos, ambos ingenieros, ambos precursores de la administración en su tiempo, hoy en día sus teorías y sus pensamientos son la base del enfoque clásico de la administración. Taylor estableció 4 principios básicos de la administración científica. Según él y sus estudios, en cualquier administración primero hay que organizar el trabajo, saber qué va a hacer cada uno de los trabajadores y por ende, como se enfoca en las personas, es que la selección y el entrenamiento de dichos trabajadores es crucial como segundo principio de la administración científica. Además, estableció que la cooperación y la remuneración de los trabajadores debe ser por rendimiento individual, es decir, mientras más produce un trabajador, más remuneración hay que pagarle. Y por último, entendió y estableció
la importancia de la responsabilidad que tiene el equipo directivo en el proceso del trabajo. Es decir, que aunque la eficiencia se va a lograr gracias a sus trabajadores, son los mandos altos, es decir, los directivos, los gerentes, los jefes, quienes son responsables de que las labores se cumplan. Estos 4 principios son la base de la administración científica que Taylor estableció en ella. Y el ejemplo más concreto, si lo queremos llevar a algo visual, es lo que Charles Chaplin, una gran estrella del cine a nivel mundial durante el siglo XX, hizo en una película llamada Tiempos Modernos, donde podemos ver la línea o cadena de montaje y cómo estos principios se aplican en una organización. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Philip Malperkin. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! Por otro lado, Henry Fayol estableció que la administración se enfoca en 4 partes o 4 etapas básicas y que son en orden consecutivo. Primero planificar, después organizar, después dirigir y por último controlar. Estas etapas se denominan proceso administrativo y más adelante veremos varias microcápsulas con respecto a ellas. Además, según Fayol, los principios generales de la administración son 14. Primero, la división del trabajo, es decir, la especialización de las tareas y de las personas para aumentar la eficiencia. La autoridad y responsabilidad, entendiendo la autoridad como el derecho de dar órdenes y el poder de esperar obediencia, y la responsabilidad como la consecuencia natural hacia dicha autoridad. La disciplina, que depende de la obediencia, que corresponde a la dedicación, la energía, el comportamiento y el respeto de las normas establecidas dentro de la organización. La unidad de mando,
ya que cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior, y esto es el principio de la autoridad única. La unidad de dirección, es decir, el establecimiento de un jefe y un plan para cada grupo de actividades que tengan el mismo objetivo. La subordinación de los intereses individuales y los intereses generales, es decir, que siempre los intereses generales o de la organización deben estar por encima de los intereses que tengan los trabajadores, ya que así se pueden lograr ambos, pero primero los de la empresa. La remuneración del personal, lo que equivale al sueldo. Fayol establecía que debe haber una satisfacción justa y garantizada para los empleados y para la empresa, en términos de retribución. La centralización, es decir, la concentración de la autoridad en la cúpula de la jerarquía de la empresa. La jerarquía o cadena escalar, la línea de autoridad, que va del escalón más alto al más bajo. Este es el principio de mando. El orden. Fayol decía que debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar, ya sea en orden material y orden humano. La equidad, es decir, la amabilidad y la justicia para conseguir la lealtad del personal. La estabilidad de los trabajadores. Fayol establecía que la rotación tiene un impacto negativo en la eficiencia de la empresa. Cuanto más tiempo permanezca una persona en un cargo, tanto mejor. La iniciativa, como principio de la administración, corresponde a la capacidad de visualizar un plan y asegurar personalmente su éxito. Y por último, el espíritu de equipo. Ya desde esta época se entendía que la armonía y la unión entre las personas constituyen grandes fortalezas para una organización. Estos 14 principios establecidos por Fayol todavía se utilizan en la administración y siempre vamos a ver su existencia en cualquier tipo de organización en sí. Por lo tanto, para finalizar, ¿crees que los aportes de Fayol y Taylor son importantes en la administración actual? Como siempre, muchas gracias por ver nuestras microcápsulas y nos vemos en otra oportunidad.